De nuestro Señor Jesucristo, y que el favor y la bendición de nuestro Padre continúe derramando su gracia y su gloria sobre nosotros esta noche, sobre todo para poder escuchar la palabra del Señor. Como siempre, es una responsabilidad, aunque es un hermoso privilegio, pero también es una hermosa responsabilidad de poder estar frente a ustedes y querer compartir la todopoderosa palabra del Señor. Y digo todopoderosa porque ella es la que cambia y transforma nuestras vidas. Ella es la que nos limpia, ella es la que nos santifica, la que nos instruye, nos corrige, la que nos redarguye y derriba todo argumento que en nuestro corazón o en nuestra mente pueda haber que quiera limitarnos en obedecer la palabra del Señor. Y esta noche quiero compartir con ustedes un tema que también tiene mucho que ver con lo que se nos ha estado impartiendo acerca de la inmunidad. Aunque no voy a hablar de la inmunidad, pero sí esto también nos lleva a ser inmunes a todo aquello que quiera vulnerar el eterno propósito de Dios en nuestra vida. El tema de hoy le puse un título y se llama La comunión del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es tener consciente la vida y el gobierno, ¿sí?, del Espíritu Santo como hijo de Dios. La identidad de Dios que se nos ha sido dada nos hace estar conscientes de lo que se nos ha entregado, de lo que se nos ha otorgado, que se nos ha impartido solamente por la gracia del Señor. Su presencia, su llenura, su unción nos hace caminar en el temor de Dios y nos hace ser ministros competentes de este nuevo pacto. Nosotros hablamos de un nuevo pacto y un nuevo pacto tiene que ver mucho con un corazón limpio, tiene que ver mucho con un corazón nuevo y tiene que ver también con el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y hay una gran realidad que usted y yo, o toda persona, tiene que saber, ¿cierto? Tiene que saber cómo va a decidir, bajo qué influencia y de qué naturaleza va a vivir y va a tomar la decisión de poder vivir y caminar en esta vida. Vamos a leer varias citas bíblicas, vamos a tener varias citas bíblicas, las vamos a ir leyendo rápido. El que trajo lápiz lo va a apuntar por ahí y en casa lo va a leer, solamente los vamos a ir leyendo rápidamente porque quiero avanzar, pero al mismo tiempo quiero poner plataforma, quiero poner la palabra de Dios, que es la plataforma que es la que en realidad la debemos poner, porque aquí no vale mi argumento, no vale lo que yo pienso, ni vale lo que yo creo, sino que vale lo que el Señor a través de su palabra tiene que decirnos y hablarnos a nuestro corazón. Mi esposo oraba y decía que nos diera entendimiento para entender, y yo oro al Señor en esta hora para que Dios le dé entendimiento, pero que le dé también oídos para oír la palabra de Dios. Y le pido también al Espíritu del Señor que me dé un corazón tierno también para poder esta noche exhortar la palabra del Señor. Amén. Porque muchas veces la palabra puede parecer dura, pero cuando viene con amor se recibe mejor, ¿o no? Entonces nosotros, como les dije anteriormente, vamos a buscar primeramente en Gálatas 5, 16, 20. Vamos a basar esta palabra en este libro de Gálatas, y lo vamos a buscar con mucha paciencia y gozo, lo vamos a encontrar. Y habla el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu
por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Andar en el Espíritu, como les dije anteriormente, es tener conciencia clara. Andar en la comunión del Espíritu es tener conciencia clara de quiénes somos en realidad. Y nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, hemos sido llamados a manifestar una gracia y una gloria importante, pero para poder manifestar esta gracia y esta gloria nosotros tenemos que tener una vida llena del Espíritu, una vida guiada por el Espíritu y una vida llena del temor del Señor. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de vivir y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no le está hablando a las personas de afuera, sino que le está hablando a la iglesia en sí mismo. Y aquí yo quiero poner un poquito de énfasis y quiero declarar que hay tres categorías de hombre con los cuales el apóstol Pablo se manifiesta en el capítulo, en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, y habla acerca de tres categorías del hombre que definen el destino de cada persona, y que a través de esta categoría van a ser juzgados también por Dios. Voy a buscar en 1 Corintios, a ver si Matías lo puede poner ahí, 1 Corintios 2, porque quiero leer la categoría a la cual el apóstol Pablo se refiere, de los hombres y de las mujeres, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de hombres estamos involucrando a todos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, adultos, quienes están en la congregación. El apóstol Pablo divide al hombre en tres categorías, y estas tres categorías, como les dije anteriormente, definen la forma en que todo hombre será juzgado y su destino depende de la categoría en que se encuentra. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Sigue el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y bueno, ahí sigue la lectura, pero aquí quiero enfatizar, si usted se dio cuenta, la lectura que tuvimos, tenemos tres clases de hombre. El hombre natural. El hombre natural tiene características sumamente claras, de las cuales nos habla el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque no las entiende. Un hombre natural dice que opera solamente en lo terrenal. Nosotros sabemos y tenemos conciencia de que hay dos realidades, que están las cosas visibles y las invisibles, las cosas que están en el cielo y las cosas terrenales. Esas cosas nosotros las hemos estudiado y sabemos más o menos, quizá a lo mejor no en la profundidad que debiéramos saber todavía, pero sí sabemos que hay dos atmósferas, que es una celestial y una terrenal. Y el hombre natural no las percibe porque él tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra. Por eso el apóstol Pablo, cuando declaraba y decía que debíamos poner la mira en las cosas del cielo y no las de la tierra, era porque eso a nosotros nos conlleva a llevar una vida terrenal, una vida como
recién también declaraba mi esposo, que son cosas temporales, cosas que no nos van a conducir a la vida eterna. También recordé uno de los pasajes muy emblemáticos de la palabra del Señor cuando nos habla en Juan 3, en ese diálogo y en esa conversación que tiene Jesús con un judío fariseo llamado Nicodemo, cuando él fue de noche, ¿cierto? Usted sabe el pasaje, y habló con él. Él le dijo, si tú no sabes, no entiendes todavía las cosas terrenales, ¿cuánto menos vas a entender las cosas celestiales? ¿Por qué le hablaba esto a Nicodemo? Porque él todavía era un hombre natural, que no entendía las cosas espirituales. Entonces, nosotros sabemos que un hombre espiritual, un hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales. El hombre natural no puede creer en sí mismo ni aceptar las cosas que son del espíritu. Y por eso se pierde la bendición de recibir la salvación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice, con todo engaño de iniquidad para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un hombre natural se pierde la oportunidad de ser salvo, de poder recibir esta gloriosa bendición que, ojo, no es porque la merezcamos, sino que es por la gracia del Señor Jesucristo que nos ha dado salvación y por su muerte y resurrección que lo declarábamos hace unos minutos atrás. Ellos no pueden percibir a Dios como una necesidad. El hombre natural no lo percibe como una necesidad. El hombre natural piensa que las cosas espirituales son tonterías, que son pérdidas de tiempo, que son necedades, o bien puede pensar que es aburrido, porque mucha gente natural, ¿cierto?, piensa que nosotros somos los cristianos, somos aburridos. Y también una de las cosas que dice que esto es locura, que nosotros somos locos. Pero bendita locura, ¿cierto? Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y podemos declarar a viva voz y voz en cuello, declarar que nosotros somos libres por Jesucristo nuestro Señor. Pablo en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los gentiles, ¿cierto? Era una locura. Y la locura también está muy asociada a la incredulidad. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que está vacío, no puede creer en nada. Dice, Lucas 24:11 dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. El hombre natural no puede creer la palabra de Dios. El hombre natural también puede entender las cosas no puede entender las cosas del Espíritu, no puede comprenderlas, no tiene conocimiento de las palabras espirituales, no la puede llegar a entender, ¿cierto? Por sí solo. Él no puede comprender porque tiene su entendimiento entenebrecido. Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ignoran estas cosas y tienen su corazón endurecido. Así lo declara la palabra del Señor. Y por la dureza de sus corazones ellos no pueden entender, porque el Dios de este siglo, ¿cierto?, los tiene ciegos. El Dios de este siglo ha enceguecido sus mentes y sus corazones y no puede comprender estas cosas espirituales que han sido reveladas a nosotros, a los que hemos creído por medio de su Espíritu Santo. Estoy hablando acerca de esta categoría de hombre para que usted pueda ir meditando en qué categoría puede encontrarse usted esta noche, para que usted vaya reflexionando y para ver de qué forma nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Lo voy a ir hablando rápido porque lo que yo quiero enfatizar esta noche no es la naturalidad del hombre, no es las categorías de los hombres, sino de cómo nosotros debemos conducirnos y comportarnos para poder lograr ser hombres y mujeres que podamos manifestar la gloria de Dios en esta tierra, a lo cual hemos sido llamados. Amén. Entonces el hombre natural tampoco puede discernir las cosas del Espíritu. Una persona sin Cristo no tiene esta capacidad. No puede, absolutamente no puede. Ellos necesitan
¿Sabe qué necesitan? La manifestación de los hijos para que vean, para que crean, para que perciban y puedan discernir las cosas del Espíritu. Y puedan llegar también a este conocimiento de Cristo en sus vidas. El ministerio del apóstol Pablo a los gentiles habla en Colosenses 1, 27, 28, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles en Cristo en vosotros, que es esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es un ministerio que el apóstol Pablo ejerció también, llevando la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra que podía transformar y cambiar la mente y el corazón de un hombre natural, de un hombre sin Cristo. Un hombre sin Cristo vive vacío. Un hombre sin Cristo puede tener mucho dinero, puede tener recursos, pero si no lo tiene a Él, de nada le sirve. Un hombre natural busca en su ser interior, busca llenar su vacío con placeres temporales. Y no piensa siquiera, ni siquiera piensa en aquello que puede ser eterno y que le puede dar un beneficio. Entonces, por eso nosotros, amados, debemos mostrar y manifestar a aquellos que necesitan conocer a Dios. Pero no dándole, a lo mejor, yendo a predicar como antiguamente nosotros hacíamos, ir a las calles y gritar y declarar la palabra, sino que más bien hoy en este tiempo la gente no quiere escuchar. Lo que quiere ver la gente es ver, lo que quiere la gente es ver más que escuchar. Porque muchas veces la forma en que andamos, que nos conducimos por la vida, deja mucho que desear. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es manifestar lo que hay dentro de nosotros, la naturaleza que nosotros cargamos y portamos. Otra de las categorías, ya hablé del hombre natural que no cree, no percibe y no puede entender. Hay otra categoría de un hombre y en esta quiero poner un poquito también de énfasis porque esta categoría donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, por primera vez declara, ¿cierto?, que hay hermanos que son carnales. Mi pregunta es, ¿qué es ser un hombre carnal? ¿O habrá hermanos carnales dentro de las iglesias? Difícil respuesta o difícil pregunta, pero fácil respuesta. La palabra del Señor declara que sí hay hombres carnales. Y el hombre carnal, cuando el apóstol Pablo declara ahí en el capítulo 3, ¿cierto?, que no pude hablar como a hombres espirituales, sino que tuvo que hablarles como a hombres carnales, porque aún eran niños en Cristo. La carnalidad en un cristiano habla mucho de la inmadurez, habla mucho del poco crecimiento que hay, de la poca, a veces, voluntad que tiene de poder hacer cambios sustanciales en su vida que demuestren que han sido cambiados, que han sido transformados. Y yo quiero hacer énfasis también en esto y lo que pude lograr entender a través de este estudio que quise traer para compartir con ustedes es de que un hombre carnal no tiene diferencia con un hombre espiritual. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Tiene muchas diferencias, pero lo único que no se diferencia es que son nacidos de nuevo. Un cristiano carnal es un nacido de nuevo, pero el hecho de que haya nacido de nuevo, que haya reconocido a Cristo y haya sido salvo, no quiere decir que haya sido removido, ¿cierto?, de su naturaleza carnal aún. Porque esto es un proceso. La palabra del Señor declara que esto es un proceso de santificación que nos lleva, ¿cierto?, por medio de su palabra, por medio del lavamiento de la palabra del Señor, nos lleva a santificarnos y a erradicar toda conducta que no se asemeja a la naturaleza divina de Dios. Entonces, el cristiano carnal es un nacido de nuevo, ¿cierto?,
que todavía es un bebé, que aún todavía no ha madurado, pero el problema es que el apóstol Pablo, cuando le habla de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, el problema era que ellos ya tenían mucho tiempo de conocer la palabra del Señor y que todavía ellos decían, más adelante el apóstol Pablo decía, ustedes ya deberían estar comiendo sólidos, ya deberían estar enseñando, ya deberían haber estado ya manifestando la gloria del Señor. Pero ellos aún permanecían en su estado de carnalidad porque todavía no eran maduros. Y esto yo lo asocié también mucho a la vida de Nicodemo. Y hay una cosa bien interesante ahí que quiero manifestarle y espero que usted lo entienda, pueda captar lo que le estoy diciendo. Porque la palabra del Señor dice que los carnales no heredarán el reino de los cielos. Es fuerte decir eso, que no van a heredar el reino de los cielos, aunque es un nacido de nuevo. Nicodemo era un fariseo que sabía la escritura, conocía la palabra, pero él cuando va, ¿cierto?, a hablar con Jesucristo y le dice qué era lo que tenía que hacer para nacer de nuevo, la palabra le declara y le dice que es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo era un hombre natural, común y corriente, sin Cristo, pero le era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Ver espiritualmente significa ver la riqueza y la riqueza de... Aquí no hablamos de lo que es lo económico, sino que hablamos de la riqueza de Cristo, la gloria de Él, la manifestación de su Espíritu, la vida que Él nos otorga. Esas son las riquezas. Dice, entonces, cuando Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿cierto?, para que tú veas el reino, entonces Él nació y lo puede ver, pero el hombre nace y lo puede ver, pero no puede entrar todavía. Porque para entrar tiene otro proceso y ese proceso, como les dije anteriormente, se requiere de nacer del agua y del Espíritu, de poder ser cambiado, transformado, de ser renovado de su vieja naturaleza a una naturaleza nueva. Por eso le dice, es necesario que tú nazcas para que tú veas, pero también que puedas lavarte, limpiarte para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso él no lo podía ver, porque aún todavía le faltaban estos procesos. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, mis amados hermanos, y yo me voy a incluir porque nosotros somos un cuerpo. Ahora, individualmente, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Lo que la palabra del Señor o lo que el Espíritu de Dios le quiere hablar a su espíritu. Cuando nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, muchas veces nosotros arrancamos, ¿cierto?, con esta naturaleza todavía, arrastramos con esta naturaleza vieja que no agrada al Señor y que a veces nos cuesta, porque a veces no queremos cambiar, pero cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos nacer y lavarnos por la palabra, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros oímos la palabra, eso es lo que a nosotros nos va lavando, cambiando y desechando todo aquello que a Dios no le agrada. Por eso nos es necesario estar siempre a los pies de la palabra del Señor. Porque ella nos va a limpiar y el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo, quise aclarar esto acerca del nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, porque realmente muchas veces nosotros nos conformamos con la salvación y punto. Nos conformamos que ya estamos salvos y eso es por gracia. Solamente por gracia, porque eso ni siquiera tu mérito o lo que tú hayas hecho o lo que hayas creído te lo va a dar, sino que solamente por la gracia dada por Jesucristo, aquel que se subió a la cruz para poder nosotros darnos una nueva posibilidad en este nuevo pacto, en otra posibilidad eterna que nos da de poder cambiar definitivamente. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, tiene un título ahí, dice la vida que agrada al Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y
exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, tienes que crecer más y más, tienes que santificarte cada día más. Y en este proceso de santificación tú vas creciendo y vas madurando para poder alcanzar aquello por lo cual luchamos tanto, para que el propósito eterno se cumpla en nosotros. Porque ya sabéis qué instrucciones os damos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es que nuestra santificación, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Las cartas del apóstol Pablo son repetitivas en este tipo de cosas. Y cuando él las repite es porque realmente la iglesia del Señor se estaba manifestando este tipo de cosas. Por eso él hablaba mucho acerca de la nueva vida en Cristo, de la vieja naturaleza o de la pasada manera de vivir. Cuando él habla de que andemos, ¿cierto?, como hijos de luz, que tenemos que caminar de acuerdo a la palabra del Señor, siempre estaba exhortando y amonestando a la iglesia del Señor, a los hijos inmaduros, a los hijos que nacieron pero se quedaron ahí, sino que tienen que santificarse por la palabra. Y usted y yo conocemos nuestra condición. Usted y yo sabemos en qué categoría estamos, si queremos avanzar o si queremos quedarnos, ¿cierto?, siendo gobernados por los deseos desordenados de nuestra carne. La carnalidad o la inmadurez de un hombre o de una mujer le lleva a priorizar las cosas terrenales, las cosas temporales, las cosas pasajeras, aquellas cosas que no son eternas. ¿Qué es pasajero? ¿Qué puede ser algo pasajero para nosotros aquí en esta tierra? Quizás un trabajo, quizás la familia. O sea, digámoslo así, la familia es muy importante, pero ¿qué es más prioritario en la vida de un hombre y de una mujer? El trabajo, los recursos, los bienes, a lo que le dedicamos más tiempo. Eso es lo que muchas veces nos hace restarle importancia a lo que sí es importante, a la causa eterna de nuestro Dios, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Un cristiano carnal que practica las obras de la carne y no hace cambios notables y transforma su vida por medio del lavamiento del agua, que es la palabra, y su espíritu, no puede heredar las riquezas del reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios, no puede disfrutar de la justicia, paz y gozo y del poder de su espíritu. No puede, porque vive gobernado por su carnalidad. Gálatas lo habla muy bien. Y ahí hace un rato atrás lo leímos y vale la pena poder nuevamente recalcarlo. No lo escribí aquí, por eso lo estoy buscando nuevamente. Porque a los efesios también se los declara, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne quiere hacer muchas cosas, porque son gobernados por la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esta ley. No estáis bajo la ley de la carne ni del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, bueno, y todo eso, ira, enojo, enemistades, todas esas cosas son parte y obras de la carne. El hombre, como tercera categoría, el hombre que el apóstol Pablo habla es acerca del hombre espiritual, al cual aspiramos ser todos nosotros, a ser hombres espirituales, que vivamos bajo el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, aquellos que por consecuencia de vivir bajo la voluntad y el gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida, nos hace doblegar nuestra voluntad y rendirla a los pies de Cristo para poder nosotros ser transformados y ser cambiados, ser guiados, dirigidos por su Espíritu. Nosotros cuando hablamos de
la formación del carácter de un hijo, nosotros para eso nosotros debemos doblegar toda nuestra voluntad y rendirla y dejar todo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero y anhelo en mi corazón, ¿cierto? Carnal, tengo que rendirlo a los pies de Cristo para que Él pueda transformar y cambiar mi vida, para que Él la moldee conforme al carácter de un hijo maduro, al carácter de un hijo huíos, a un hijo que se comporte a la altura y a la medida del estándar de Cristo, porque esa es nuestra medida. La medida no es un presidente de la República, la medida no es un personaje importante en la ciudad, la medida y la estatura a la cual nosotros tenemos que aspirar es a la medida de Cristo. Porque el que quiere andar y caminar y tener una vida espiritual debe andar como Él anduvo. Y la Escritura nos declara la forma en que Él caminó en obediencia, en rendición absoluta a la voluntad del Padre. Porque Él dice y declaró en su palabra que Él no vino a hacer su voluntad. Porque quizás a lo mejor su voluntad era quedarse tranquilamente sentado a la diestra de Dios Padre, ahí recibiendo la alabanza, la adoración de todo, una compañía celestial, santa, donde a Él se le alababa día y noche y se le entregaba honores, se le entregaba honra y pleitesía. Quizás la voluntad de Él no era venir para rescatar la humanidad, porque ¿qué le importaba a Él? Que el hombre se haya querido independizar de Dios, ¿cierto? Pero Él en su gran amor, en su gran misericordia, Él vino, pero aún vino, se despojó de toda su gloria, vino a vivir en carne propia, lo que era vivir, ¿cierto? Como hombre, se humilló a esta condición de hombre para que nosotros pudiéramos obtener este privilegio de poder cargar su naturaleza. Entonces la medida y la vara es alta. Si usted la lee, la Escritura es muy alta. Rendir la voluntad a Dios no es fácil para un hombre que vive pensando en sus proyectos personales, en lo que desea, en sus anhelos. Un hombre espiritual se deja enseñar y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Vamos a leer Romanos 8, donde el apóstol Pablo declara la vida en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hacen las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de las cosas de la carne, ¿cierto?, nos trae muerte, porque la palabra del Señor declara y dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y nos lleva a condenación, pero en Cristo ya no hemos sido condenados, pero sí, porque hay una condicionante. Aquí hay una condicionante. Si tú dejas tu pasada manera de vivir, si tú te despojas de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, si tú te despojas y te vistes del hombre nuevo creado según Dios. La palabra del Señor dice que el que es nacido del Espíritu, ¿cierto?, no practica el pecado. El que es nacido del Espíritu no practica el pecado y el maligno no le toca. Y eso nos da inmunidad,
lo que hemos estado hablando, eso nos da inmunidad para que el enemigo no nos toque. Para ir avanzando estas 3 categorías de hombre, la única forma, amado, para ir avanzando en estas categorías de hombre que les mencioné anteriormente, la única forma que usted y yo podamos sostenernos y guardarnos sin caída en medio de un sistema perverso en el cual nosotros vivimos, en medio de un sistema donde está lleno de tentaciones, lleno de ofertas al pecado, donde las propuestas para poder hipotecar, ¿cierto?, nuestro propósito eterno por estas cosas temporales y las cuales Dios nos ha confiado, la única manera, amado, es que usted y yo podamos vivir en la comunión del Espíritu Santo. Si usted y yo estamos en comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder ser guardados y librados de todo aquello que quiera vulnerar el propósito eterno en usted. ¿Qué significa comunión? ¿Qué es para usted comunión? Comunión es sentir, pensar y actuar con conocimiento de acuerdo a la influencia de. Y la palabra del Señor, cuando declara que debemos tener el mismo sentir de Cristo, o los que tenemos la mente de Cristo, debemos sentir, pensar y vivir como Él vivió y como Él anduvo y como Él estableció en su palabra que usted y yo caminemos. Entonces nosotros por eso necesitamos, amados, entender en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro espíritu, internalizarlo en nuestro corazón que nosotros no podemos vivir alejados del Espíritu Santo de Dios, porque Él fue establecido en la tierra, Él fue traído a la tierra para que usted y yo pudiésemos ser guiados por Él, para que pudiésemos ser llevados a toda verdad y toda justicia, para que pudiésemos ser llevados a la palabra que es verdad y a la justicia que es la obediencia a la palabra de verdad y al modelo que Cristo nos modeló aquí en la tierra para nosotros. Entonces, cuando nosotros declaramos y decimos que solo una vida en el Espíritu, solamente una vida en comunión con el Espíritu Santo nos puede garantizar a nosotros su compañía, su ayuda en los momentos difíciles. Quizás usted pueda pasar muchos momentos críticos, difíciles, pues puede ser abandonado por muchos, por su padre, su madre, o por sus amigos, por aquellos que más ama. Pero aún así la palabra del Señor declara que Él va a ser nuestra compañía y va a ser nuestra ayuda. Por eso, amados, nosotros tenemos una garantía de vivir una vida en Cristo, una vida bajo la unción y la llenura del Espíritu Santo y bajo la comunión de su Espíritu. Tenemos esa garantía, por eso tiene que asirse esa palabra, asirse al Espíritu Santo, no despegarse, no independizarse, no caminar sin Él. Porque lo único que le va a poder asegurar a usted una vida plena, guardada y protegida es que usted camine con Él. Donde usted quiera que vaya, si usted se levanta y va al trabajo, vaya con Él. Si usted viene del trabajo a su casa, venga con Él. Si usted va a la universidad, si usted va al colegio, donde quiera que usted vaya, nunca sea parte de la compañía del Espíritu Santo, porque es necesario. ¿Sabe? Para el Hijo de Dios no es una opción vivir lejos de la comunión del Espíritu Santo. No es una opción. Es una necesidad imperante para usted y para mí. Porque sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos sin rumbo. Sin Él caemos bajo los sistemas de este mundo, los cuales están bajo un manto de mentira, amado. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no podemos ignorar lo que está aconteciendo en el sistema pervertido en el cual nosotros vivimos. Y muchas veces no queremos hablar de esto, no lo queremos mencionar, hablar de cómo hombres y mujeres ruidosos, conflictivos, ansiosos, por el carácter que los domina, por ese carácter de los hombres naturales que operan en este sistema,
Si usted no está bajo la compañía y la comunión del Espíritu Santo, déjeme decirle que va a caer fácilmente. Va a ser una presa fácil de este sistema. Si tú, y voy a hablarle un poco a las mujeres, amadas, si tú no estás bajo la comunión del Espíritu Santo y bajo la unción y la llenura de Él, lo más probable que cuando tú oigas acerca del feminismo, tú te convenzas de que debes vivir en forma independiente y de que tú eres capaz de vivir sola y de salir adelante sola y de hacer lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú quieres. Porque el sistema es perverso. Los argumentos de los hombres muchas veces convencen a aquellos que no están sometidos bajo la palabra del Señor. Aquellos que son ignorantes de la palabra del Señor. Tú y yo no podemos ignorar la palabra. Porque si somos ignorantes de esta palabra, amado, vas a ser llevada de aquí para allá como una hoja que lleva el viento. Por eso, amado, es necesario que tú vivas bajo esta comunión gloriosa. La palabra del Señor declara y dice que Él, Consolador, va a estar con nosotros siempre. Siempre. Por eso quiero llevarte, amado hermano, a reflexionar en esto, a reaccionar también. Reaccionar, amados, reaccionar a que lejos de una vida en el Espíritu no podemos ser victoriosos. No podemos tener victoria porque cuando nosotros vivimos bajo la comunión del Espíritu Santo, nosotros, ¿cierto? Dice, podemos ser alumbrados en el entendimiento para conocer la verdad eterna de Dios en medio de este sistema, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Para qué vamos a explicar todas las cosas que usted y yo ya sabemos, ¿cierto? Usted ya lo sabe. Pero es porque este sistema está gobernado por el padre de las mentiras. Y el carácter de los hombres está gobernado por ellos también. Los hombres que estipulan leyes y que levantan argumentos para poder establecer sus mentiras en medio de este sistema caótico en el cual el hombre vive. No podemos dejar de lado al Espíritu Santo de Dios. Amado, si tú estás pensando abandonar el Espíritu del Señor en tu vida, yo te digo ahora en el nombre de Jesucristo que no lo dejes. Porque, ¿sabe? Es muy fácil apartarse, es muy fácil. Porque es la sutileza muchas veces del enemigo y también acompañada de nuestra carnalidad nos hace apartarnos. Y muchas veces nosotros un pasito no se nota, otro pasito no se nota. Pero voy dando otro paso y nos alejamos completamente. Ya ve lo que le pasó a Eva por independizarse ahí de su esposo, cómo fue engañada con la astucia de Satanás y ella quiso comer del árbol que Dios le había prohibido. Tener una vida y una comunión en el Espíritu Santo también nos puede quitar el sentir de orfandad. Cuando Adán y Eva en el Edén decidieron independizarse de Dios, operó inmediatamente el espíritu de orfandad y quedaron huérfanos de padre, porque la palabra del Señor dice que Él se separó de ellos por el hecho, no Él, sino que el hombre se separó de ellos por el hecho de haber desobedecido. Cuando uno está, ¿cierto?, en la compañía del Espíritu Santo y en la comunión de Él, ¿cierto?, todo vacío, toda miseria, ¿cierto?, de vivir y sentirse lejos del Padre, viene por medio de no estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, mi querido y amado hermano y hermana, en esta noche la reflexión es a que usted y yo podamos vivir bajo esa dirección del Espíritu Santo. Vivir en comunión con el Espíritu Santo para nosotros, como le dije anteriormente, no es una opción. No es opción para usted como hijo que tiene identidad, que tiene propósito y que tiene destino. Tiene la obligación y el deber de vivir
apegado al Espíritu Santo. Y para poder vivir conforme a esta naturaleza divina y bajo el gobierno, ¿cierto?, del cual nosotros somos hijos, necesitamos alimentarnos continuamente de la palabra del Señor. La necesitamos. Es imperioso. ¿Usted come pan todos los días? ¿Usted se alimenta, se nutre todos los días? Bueno, los que no comen pan comen verdurita para no, ¿cierto?, para no perder la figura, pero comen nutrientes que los alimenta, que los sostiene y que le da la energía y la fuerza para poder vivir. Porque nosotros, sin la instrucción del Señor, sin la enseñanza, sin la corrección, sin la disciplina, nosotros no podemos. No podemos hacerle frente a todo lo que el sistema nos presenta. Por eso usted tiene que estar preparado, usted tiene que estar bien alimentado. Y para eso es necesario que usted oiga la palabra del Señor. Pero no tan solo que la oiga, sino que la obedezca también. Porque muchas veces oímos, pero no obedecemos. Y cuando no obedecemos, ya estamos entrando en carnalidad, amados. Necesitamos ser sensibles para oír esta voz. Y el Espíritu Santo a nosotros nos hace sensibles a oír la voz del Espíritu para poder conducirnos en la vida. Una vida de comunión con el Espíritu produce frutos. Una vida en comunión con el Espíritu de Dios produce fruto. Y eso es solamente y única y exclusivamente como resultado del mayor fruto que es puesto y dado a nosotros por gracia, que es el Espíritu de Dios puesto en nosotros. Hoy, cuando hablamos del nuevo pacto, tenemos esa hermosa realidad de vivir bajo esa condición del Espíritu viviendo y morando en nosotros. Antiguamente no era así, en el pasado los hombres vivieron, ¿cierto?, guiados por el Espíritu de Dios, pero no tenían la bendición gloriosa de poder decir que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Hoy nosotros, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, podemos tener esta nueva realidad en nuestra vida y podemos declarar y decir que Él mora en nosotros, habita en nosotros. Entonces, y como mayor fruto, ¿qué viene? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia. Y bueno, el fruto del Espíritu lo encontramos ahí en Gálatas 5, del 22 en adelante. Esa es la consecuencia, amados, la consecuencia de vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo. Viva la vida en comunión con el Espíritu Santo. Viva la comunión con el Espíritu Santo para que podamos mostrar, para que podamos evidenciar lo que nosotros cargamos. Y quizás no tengamos que hablar siquiera una palabra, pero que cuando nosotros nos paremos en algún lugar, la gente vea que hay algo distinto en nosotros. La gente perciba que hay algo distinto, que no es normal lo que en nosotros opera. Que el Espíritu Santo de Dios se pueda manifestar en todo ese fruto glorioso que nos manifiesta la palabra del Señor, para poder llevar muchos frutos y abundantes frutos, que todos quieran comer de su fruto, de lo que usted carga, de lo que usted posee. El objetivo de andar en la naturaleza de Dios, ¿cierto?, es buscar el reino de Dios, donde lo eterno tiene supremacía, prioridad máxima en nuestra vida. Sobre todo aquello que es temporal y pasajero, sobre todo aquello que perece, amados. Todo lo que perece a nosotros no nos debe importar ni llamar la atención. Si bien es cierto, nosotros podemos disfrutar de los bienes que Dios nos da, que los bienes temporales, lo que Dios nos pueda otorgar por gracia y por misericordia, lo que nosotros tenemos lo podemos disfrutar, pero cuando eso ocupa el primer lugar en nuestra vida, la supremacía en nuestro corazón, eso ya deja de ser una bendición para usted y para mí. Por eso, amados, nosotros debemos vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo. Y se lo estoy recalcando, se lo estoy diciendo, amado, para que usted se vaya a su casa con esta convicción en su espíritu, que andar en el Espíritu nos va a traer a nosotros el fruto y la bendición de cargarlo a Él, de cargar la naturaleza divina que Él tiene.
el hecho de poder vivir una vida en el Espíritu también, amados, nos trae a nosotros convicción en nuestro espíritu de que todo aquello que está oculto en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo desarraiga de nosotros, lo saca, porque no puede morar, no puede estar lo oculto cuando está ahí algo tan divino y algo tan santo, tan puro, como es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Te despoja de todo aquello que no tiene compatibilidad con su naturaleza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te despoja, te desarraiga, saca todo para afuera, saca todo a la luz y la iniquidad la saca de golpe. Y nos cambia, nos transforma. Nos da vida y nos da paz. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Y nos da vida. No solo a ti, mi amado, no solo a ti. No solo a tu vida, sino que también trae vida y paz a tus generaciones, amado, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, le trae bendición, porque si tú caminas una vida en el Espíritu, con esto termino, si tú vives una vida en el Espíritu, una vida pegada a Él, tus generaciones se van a empoderar. Tus generaciones van a ser empoderadas viviendo una vida de acuerdo al diseño y al modelo del cielo y no al modelo de la tierra, aquello que es temporal y que perece. El destino de tus generaciones está en que tú vivas una vida en el Espíritu, amado. Por eso reflexiona en esta noche y he querido traerte esta palabra para que tú reflexiones. Tú y yo tenemos que determinarnos. De aquí en esta noche nosotros nos tenemos que ir determinados. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué tipo de hombre vamos a ser? ¿Qué naturaleza vamos a manifestar? Tú y yo tenemos que irnos determinados. Y le pido al Espíritu Santo que traiga convicción a tu espíritu y abra tu entendimiento y puedas llegar al conocimiento pleno de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que puedas ser libre y verdaderamente libre y traigas libertad a tus generaciones y le traigas vida y paz a tus generaciones y los empoderes para que vivan una vida espiritual y una vida llena del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y eso cambiará, amados, eso cambiará pueblos, naciones, ciudades, cambiará. Y tú y yo necesitamos cambiar, tú y yo necesitamos ser transformados por medio de la palabra. Necesitamos ser empoderados en esta palabra para poder nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda manifestarse durante este tiempo, que tenga una feliz noche, una bendecida noche y que la todopoderosa palabra de Dios pueda haber penetrado aún en lo profundo de su corazón. Guárdela, amado, guarde esta palabra, medítela y camine en ella, que eso le hará más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.